9:48, 8:48 en las Islas Canarias, y tengo pues aquí a un buen amigo, a don Pedro Fernández Barbadillo, para hablar de su último libro, publicado en Editorial Almuzara, y que se titula Historia desconocida del Imperio Español. Muy buenos días, don Pedro. Muy buenas, don Luis. Bueno, es un poco Historia desconocida del Imperio Español, la continuación de otro libro anterior. ¿Continuación o complemento? No exactamente continuación. Complemento. Complemento, sí. Que era Esto no estaba en mi libro de Historia del Imperio Español, ¿no? Exactamente, la misma editorial. Misma editorial, Almuzara. Y bueno, he de decirles que es un libro, pues la verdad es que está muy interesante, con un montón de detalles que yo personalmente desconocía. Otros sí los conocía, pero hay muchos que no. Por ejemplo, muy curiosa la historia del Toisón de Oro, esa insignia española que tiene una longevidad que ya quisieran otras insignias de otros países. 5 siglos lleva aquí, bueno, más de 5 siglos. Sí, ¿no? 5 siglos, porque empieza en el siglo XIV, en el Ducado de Borgoña, y desde ahí pues pasa. La traen los Habsburgo, Felipe el Hermoso, a España, se queda dentro de la Casa Real Española, se mantiene con el cambio de dinastía, aunque los Habsburgo de Austria también empiezan a dar sus propios toisones. Gustaba tanto esta orden que los Habsburgo podían renunciar al trono de España, pero no a tener ellos sus collares del toisón. Que bueno, el toisón deberíamos llamarlo bellocino, el bellocino de oro, ¿no? Pero bueno, ya se ha quedado con lo del toisón, que es la palabra francesa, ¿no? Pues sí, eso es. Bueno, es que eso demuestra que los españoles en aquella época, principios del siglo XVI, estaban muy abiertos a las novedades. Felipe el Hermoso, aparte de traer el toisón de oro, nos trae la Cruz de Borgoña. Y se narra convierte usted en la bandera, en el símbolo de los tercios, eso que ahora dicen algunos lerdos, que dicen que es una bandera franquista. Bueno, es que parece ser que Franco es un ser que atraviesa la historia y está viviendo entre nosotros desde la época de las cavernas. Sí. Es una cosa absolutamente idiota, y que por desgracia pues esto solo sirve pues para que los tontos pues tengan una muleta en la que apoyarse pues para seguir diciendo tonterías. Bueno, el libro es una recopilación de distintas escenas, llamemos, o distintos aspectos de la historia del Imperio Español, igual que habla de la historia del Toisón de Oro, que es interesantísima. También, por ejemplo, pues ahora mismo todos somos conscientes de que, en fin, las potencias compran a gente de otros países para tratar de que defiendan sus intereses. Por ejemplo, pues sin ir más lejos, socialdemócratas alemanes a sueldo de Rusia para que Europa quedara en manos del gas ruso. Los ingleses, hombre, ¿quién no es consciente de que los ingleses o los americanos se dedican a comprar a políticos de otros países o a fomentar determinados movimientos para que defiendan los intereses de los ingleses o de los estadounidenses? Bueno, o Marruecos, que lo menciona usted aquí, el Qatargate, el Morocogate, cómo compraba políticos del Partido Socialista en el Parlamento Europeo. ¿Y cómo ha ¿verdad? desaparecido ese asunto? ¿verdad? ¿Y cómo ha desaparecido ese asunto? Sí. Bueno, pues hubo una época donde quien compraba políticos de otros países pagando en dinero contante y sonante era España, y teníamos una red de espías hasta en Inglaterra a sueldo de los españoles, ¿no? Sí, señor, teníamos lo que se llamaba el Spanish Party. Spanish Party, el Partido Español en Inglaterra, toma ya. Un partido hecho no solo con personajes católicos, sino con personajes comprados en la corte de Isabel I y de los otros reyes ingleses, pues con el oro y sobre todo la plata que venía de las Indias. Se compraba información, por ejemplo, sobre para preparar la invasión de la Gran Armada, también para conseguir que estos personajes apoyasen las paces con España, para conseguir todo tipo de información sobre, por ejemplo, salidas de barcos piratas, que eso es lo que hace, por ejemplo, un personaje al que le dedico un capítulo, el conde de Gondomar, que fue embajador de Felipe III y de Felipe IV en Londres, y que se entera de que un pirata, Walter Raleigh, va a zarpar de Inglaterra para saquear parte del imperio, el norte de lo que hoy es Venezuela, y consigue toda la información. Se llevaba él también con el rey Jacobo de Inglaterra, el primer Estuardo, que consigue esta información, y como Raleigh ataca y depreda
esa zona, Gondomar se impone al rey Jacobo, le dice que ha dado su palabra de castigarle si atacaba el territorio español, y consigue que sea degollado en Londres. Sí, señor, una época donde España imponía a los ingleses que degollaran a sus propios piratas, porque saqueaban el imperio. Bueno, don Pedro pues habla de muchos otros aspectos. Por ejemplo, analiza esa tesis tan difundida de que la victoria de Lepanto pues fue una victoria gloriosa pero que no sirvió para absolutamente nada. Bueno, pues lo desmonta en uno de los capítulos. Habla también de Cisneros, el rey Jiménez, ¿no? Sí, así es. Es el primer capítulo, y Cisneros es uno de los personajes sin los que no se puede entender el siglo de oro, que es uno de los que comienza. ¿Sabe usted ahí en las memorias del obispo Prat, el obispo de Poitiers, contando todo el tema de las negociaciones de Bayona, hay un detalle curioso, y es que cuenta el obispo Prat que Napoleón se refería al canónigo Escóiquiz, uno de los hombres de Fernando VII, llamándole el pequeño Jiménez, haciendo referencia a Cisneros, ¿no? Sí, es que Cisneros era muy conocido en Francia, incluso lo contraponen en el siglo XVII a Richelieu. Lo ponen a Cisneros como ejemplo de cardenal gobernante que gobierna para todo el pueblo, que es un hombre decente, honrado, que no se venga de sus adversarios, que no se enriquece ni él ni su familia. Claro, todo lo contrario de lo que hacía Richelieu, que, hombre, sí, era cardenal, pero no era un ejemplo precisamente de gobernante cristiano. Bueno, en resumen, pues un libro, Historia desconocida del Imperio Español, pues donde hay toda una serie de estampas sobre personajes, sobre situaciones, sobre técnicas. Incluso dedica otro de los capítulos al tema de la criptografía, de los mensajes secretos utilizados por el espionaje español. En aquella época éramos la primera potencia del mundo y éramos pues de lo más avanzado en criptografía, y el propio Felipe II redactaba sus mensajes en clave personalmente y tal. Bueno, no se les caían los anillos. No se les caían los anillos y eran conscientes de la importancia del secreto. Bueno, habla del 12 de octubre, que es una fiesta que nos viene de América, del hundimiento de la Bolsa de Londres debido a la Armada Española, bueno, de la sangre azul envenenada de Carlos II. En fin, pues un libro que seguro que ustedes disfrutarán. Y nada, pues muchas felicidades, don Pedro, por su nuevo hijo literario. Pues muchísimas gracias a usted, don Luis, por estos minutos.